Muy buenos días, queridos amigos, espero que se encuentren muy bien. Vamos a dar comienzo a nuestra clase de Apocalipsis. Vamos a continuar con el artículo que ayer habíamos dejado, que es precisamente el del padre Pedroli. Habíamos terminado esta parte de Judith y continuamos con el contexto del Salmo 45. Dice, el mismo contexto parece transpirar también en el Salmo 45, en un modo particular el versículo 14, donde se afirma todo el esplendor entre la hija del rey con los vestidos o con los tejidos de oro como vestido. Si ustedes se fijan aquí, la palabra esplendor es la forma en la que se traduce, pero detrás de esplendor hay otra palabra. En el texto masorético tenemos Kol Kebudá, y aquí está la raíz de Kabod, Kabod que significa gloria. Kol Kebudá Bat Melech, Penimá Mimish Bat Sot, Zahab, oro, Lebushach. Muy bien, pues ahí está lo mismo, todo el esplendor, solo que aquí dice toda la gloria de la hija del rey que entra con los tejidos o con sus tejidos de oro como su vestido o como su vestimenta. Muy bien. En griego tenemos lo mismo que en hebreo. ¿Por qué lo resalto? Porque no es esplendor como tal, sino gloria. Pasaje doxa, y ahí está doxa, que es gloria, el equivalente griego de kabod. Pasaje doxa, ustedes, thugatros basileos, esocen en crosotois, crusois, peribeblemene, pepoikil mene. Ahí está, ¿verdad? Exactamente lo mismo. Toda la gloria de esta hija del rey que entra o que va con los vestidos de oro, crusois, envuelta o vestida con, con, envuelta como vestido. Bueno, esta sería pues esta otra traducción, pero lo que llama la atención es este punto, ¿verdad? Que en ambos casos dice gloria, toda la gloria. Aquí lo traduce como esplendor, no es que esté mal, no, pero una palabra muy literal que le corresponde a esplendor es gloria. Bueno, dice aquí nuestro autor entonces, es significativa en la... Esta palabra ya la había buscado y se me olvidó, retroterra. No, ya me acordé. Retroterra es el equivalente inglés a back, retro, terra, ground, ¿verdad? Entonces, es el equivalente al español de antecedentes. Entonces es significativo pues que en el antecedente nupcial del Salmo, la expresión inicial es todo esplendor. La versión de los 70, de hecho, traduce pasaje doxa autes, que corresponde literalmente al texto masorético, lo que ya habíamos dicho, Kol Kebudá, que parece reaparecer propiamente en Efesios 5:27, donde se lee para hacer comparecer delante de sí a la iglesia gloriosa, gloriosa, o sea, pareciera que si está hablando de esposa, pues pudiera decir otro adjetivo, pero dice gloria, entonces pareciera que el eco tanto del salmo, o perdón, de este salmo, tanto en su versión griega como hebrea, está reflejando la gloria. Entonces, el autor de la carta a los Efesios, San Pablo, de una manera especial quiere resaltar efectivamente que se está refiriendo a esta gloria, a esta iglesia, que se viste de gloria y que se envuelve de oro para su esposo. De estas dos referencias, entonces, se muestra cómo la expresión purificada con el baño del agua, catharisas to lutro tu hydatos, de Efesios, bueno, simplemente recordar la palabra catharos, que significa puro, entonces catarizas es purificar, y bueno, hydatos agua, ¿verdad? Que puede en Efesios pues, puede remitir entonces al contexto pascual, bautismal, como también a aquel contexto nupcial. Llama mucho la atención que en el prefacio del bautismo,
cuando se celebra pues la Santa Misa y dentro hay un bautismo, dice, porque nos has, porque ha entrado en la primera nupcia del bautismo. Llama mucho la atención esta expresión porque la liturgia bautismal está ya admitiendo que la primera nupcia, que la primera, ¿qué podríamos decir? El primer desposorio es precisamente el bautismo, cuando el hombre entrega su vida, es desposado por Dios. Y esto es bastante interesante. Bueno, entonces dice, puede demandar bautismal como también a ese nupcial, estos dos elementos que ya mencionaba yo en el prefacio del bautismo. Y también cuando se agrega en la palabra, en remati, puede hacer referencia a la fórmula ritual de ambos casos. ¿Cuál fórmula ritual o cuáles fórmulas rituales? La del bautismo o incluso la de las nupcias. Pero, ¿cómo justificar la premisa de para santificarla? Llama mucho la atención pues que está en, ¿cómo se llama? En subjuntivo, porque tiene un deseo de finalidad. Hinauten hagiase, para que ella, para santificar a ella. Entonces, este hina introduce normalmente una subordinada y en este caso pudiéramos entender que es una oración subordinada de finalidad. Ribadita, esta palabra también ya la había buscado y se me volvió a olvidar. Vamos a revisar. Ribadita. Reafirmada. Entonces, reafirmado de la conclusión del versículo 27. Para que sea santa. Hina jeja guía. Y otra vez está el hina, solo que aquí tenemos el verbo ser en subjuntivo, o sea, para que ella sea o para que ella se convierta. En ambos casos es de finalidad. ¿Por qué resalto esto que es de finalidad? Porque normalmente la finalidad no depende de uno. Decimos, yo quiero que, no sé, que Juan estudie. Yo quiero que Pedro sea sacerdote. Yo quiero que María sea doctora. O sea, son deseos. No deja de ser una finalidad. O sea, que ellos alcancen ese fin. Pero no depende totalmente de uno. Entonces, para santificarla, esto sí depende de Jesús, porque Él es quien santifica. Pero también la iglesia es, en este caso, podría ser para que sea santa, también depende de ella el aceptar esa santificación o incluso el rechazarla. En tal sentido, entonces, resulta iluminador en otra referencia del Antiguo Testamento, es la de Jeremías 2:3, en donde el profeta viene exhortado de esta manera. El Señor le llama y le dice que vaya, ¿verdad? Dice, ve y grita a los oídos de Jerusalén, así dice el Señor, yo me acuerdo del afecto. Esta palabra afecto que en texto masorético aparece como gesed, aunque gesed también pudiera ser algo más profundo, no solo afecto, sino amor, bondad, amabilidad, piedad. De hecho, piedad es muy interesante porque gesed es en el texto masorético y eleus, perdón, es en el texto griego. Y alguien dirá, bueno, ¿por qué piedad? Acuérdense cómo se reza el Señor ten piedad en griego, que no es en latín. Kyrie eleison, Señor, apiádate. Señor, ten misericordia. Señor, ten piedad. Entonces, en ese sentido, eleos y gesed tienen una connotación muy similar. Que tenía o que tiene, pues, para mí, bueno, vamos otra vez. Ve y grita a los oídos de Jerusalén, así dice el Señor. Yo me acuerdo del afecto que tenías para mí cuando eras joven, de tu amor de novia. Ahí aparece la novia, ¿verdad? Los dos textos. Bueno, cuando me seguías en el desierto, en una tierra no sembrada, Israel era o estaba consagrado al Señor. Kadosh, aquí está, ¿verdad? No aparece la A, pero sí es Kadesh, perdón. Kadesh Israel le Adonai, consagrado al Señor,
consagrado Israel al Señor. Y en los 70, la traducción griega dice, Hagios Israel to Kyriou. Si ustedes se fijan, esto es solamente para hacer resaltar el punto. La palabra Kyrios en griego es la forma con la cual se traduce el tetragrama, precisamente para no profanarlo. Entonces, cuando nosotros encontremos Kyrios en el Nuevo Testamento, muchas veces, o en la traducción de los 70, muchas veces nos vamos a estar refiriendo al Señor Dios. Bueno, aquí saben que yo creo que no va a ser Kadesh, sino Kodesh, porque sería el participio. Creo que ese fue mi error. Pero bueno, vamos a continuar. El pueblo de Israel entonces viene definido como santo, sacro, consagrado. Aquí está la raíz Kodesh o Kadosh, que es Hagios, propiamente con la fuerza de su afecto, que no solo es afecto, ya decíamos, sino amor, misericordia, piedad, bondad. Tiene muchas acepciones esta palabra Hesed. Y de su amor de novia. ¿Cómo es el amor de novia? Pues es un amor, podríamos señalar de manera especial, fresco, entusiasta, generoso, apasionado. Es el amor de novia. No quiere decir que el amor de esposa ya no sea así, pero el amor del noviazgo de alguna manera tiene más intensidad en su pasión, tiene más pasionalidad, si lo quisiéramos decir así, más apasionado, mientras que el amor de esposos es un amor más estable. No es que ya no tenga pasión, claro, también la puede tener, pero ya no es un amor en el que predomina la pasión, sino que ahora predomina la estabilidad, la franqueza, la cordialidad, la amistad. Es un amor que ya trascendió lo pasional. No podemos vivir un amor pasional siempre. Se trata de un amor estable. Por eso, a veces de una manera como muy, ¿cómo decirlo? Pues sí, podríamos decir hasta muy simpática. Se dice que el novio, sea él o ella, es el que no ve, ¿verdad? Porque dice, está tan cegado por la pasión que no vio. Entonces por eso se casa. Pero claro que no es así, sino que el amor de novia es ese amor pasional, entregado. El amor de esposa o el amor de esposo es un amor estable. A lo mejor ya no tiene esa pasión, esa pasionalidad o esa pasión, pero no significa en nada que sea un menor amor. Bueno, vamos a continuar. Este dato entonces sobre el amor y el afecto encuentra una confirmación todavía más explícita en el tratado Kirushim del Talmud babilonio. Recuerdan ustedes que ya hemos mencionado ese Talmud, que es una enseñanza, viene del verbo hebreo lamad, LMD, que significa enseñar. Entonces Talmud sería el sustantivo enseñanza. Entonces, en esta enseñanza, en donde en ocasión con la celebración de las nupcias, viene testificada otra posibilidad. En vez de la fórmula clásica, tomar, prendere, tomar por esposa o como mujer o como esposa, que remite directamente a la apropiación de Israel de parte de Dios, como encontramos en el resto de los profetas. Por ejemplo, en Ezequiel 16:8, que dice, te hice un juramento y te convertiste en mía. Estas expresiones en la actualidad pudieran considerarse muy machistas. ¿Por qué? Pues te convertiste en mía o te tomé por esposa. Pues entonces es muy machista porque pudiera expresar solamente la posesión. Esto puede ser utilizado, esta expresión, como santificar la mujer. En la fórmula de Ezequiel sí, porque es Dios quien transforma a su pueblo y santifica a la esposa. Dios. Pero un varón no santifica a su esposa, se santifican mutuamente. Ahora bien, si se comprende bien cómo esta sugerencia funcionaría pues a la perfección en nuestro caso, y se explicaría entonces las expresiones inherentes a la santificación que encontramos en Efesios 5, 26, 27.
Vamos a repetir la idea principal. En la actualidad, hablar de que un hombre se va a casar, pues es una expresión bastante machista, porque el que se va a casar es el hombre. Y entonces la mujer sería casi como un objeto del hombre, la que se le da como esposa, la que se acerca a él, la que se une en matrimonio. Pero esa no es la realidad. La realidad es que ambos se casan. No es me voy a casar. No, no, esa expresión está mal. Es nos vamos a casar, porque ya van a ser dos. Y entonces se trata de él y ella. El me voy a casar expresa sola y exclusivamente un acto hasta cierto punto egoísta, de que soy yo el que importa. Ella viene a convertirse en mi posesión y esto no funciona. Pero cuando Dios dice, te convertiste en mi mujer, te voy a desposar, te voy a santificar, ahí sí está bien la expresión. Y le corresponde solo a Dios, porque es Él el único que puede santificar a su esposa. Que ya lo decíamos, su esposa que es el pueblo de Dios, su esposa que es esa comunidad en su momento judía y después judeocristiana. Entonces, en ese sentido, Dios sí puede desposarse para santificar. Y es precisamente esa expresión la que encontramos en Efesios 5, 26, 27, cuando hablamos de que Dios le da la gloria y también la santifica. Es algo bastante interesante. Aquí aparece una nota que me parece también importante. Dice, es sugestivo también cuánto se observa a tal propósito por Hugo Bani. Un reclamo al cuarto evangelio o una referencia al cuarto evangelio resulta también aquí particularmente iluminadora. Jesús, refiriéndose a todos aquellos que creerán en él, se expresa así: la gloria que tú me diste, la di a ellos, obviamente. La di a ellos para que sean una sola cosa como somos nosotros. En esta expresión así bastante sencilla, ¿qué está diciendo Jesús? Que seamos una cosa como tú y yo somos uno. Está diciendo, yo voy a desposar a esta comunidad, voy a unirlos a ellos para que sean una sola cosa. ¿Recuerdan esa expresión del Génesis, verdad? Esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne, para resaltar esa unidad, para resaltar esa comunión, esa, ¿qué pudiéramos decir? No solo esa interacción, sino ese compromiso, ese vínculo entre ambos. Encontramos más aún en la carta a los Efesios, que presenta puntos de contacto con la escuela juánica. Curioso, San Pablo, que tiene una relación con la escuela juánica o que conoce esa teología de Juan, que el amor nupcial de Cristo por la iglesia comunica a la iglesia misma una serie de características que corresponden en manera o de manera impresionante a la situación de la Jerusalén que es esposa. Hombres, amen a las mujeres como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo para ella, para santificarla. Ese es el punto que decíamos hace un momento. La santificación que causa Dios a su comunidad, que causa Dios a su pueblo. Para poderse presentar una iglesia entonces envuelta, pues sí, envuelta de gloria, que no tiene mancha ni arruga ni alguna cosa similar, sino que sea santa. Entonces, este deseo, esta finalidad es que sea santa. Y esa iglesia se está disponiendo, esa iglesia está aceptando, está permitiendo esta santificación por parte de su esposo. Que no tenga defecto. Bueno, esta es la cita que me pareció muy importante. Bueno, continuamos. Queda entonces pues un problema para resolver. En nuestra perícopa, de hecho, se quita un dato nuevo, o no se quita, pues más bien se presenta un dato nuevo que constituye el elemento central, pero que crea no pocas dificultades. ¿Cuál elemento?
Como hemos evidenciado, rápido después del inicio, de hecho, Cristo, que es el esposo, parece funcionar o parece actuar al mismo tiempo como de ninfagogo. Ya lo explicábamos pues como Cristo por un lado parecería ser el que presenta, el que prepara a la novia, pero también el esposo. Estamos en la cita 23. Es aquello que pone en evidencia también Marcus Barth cuando afirma: el mejor hombre es el esposo mismo. El Mesías presenta a la esposa para él mismo. Es una parte interesante porque es el óptimo, pues, ¿verdad? El mejor, lo más alto. Bueno, pensaba que había otra nota, o esta nota que continuaba, pero creo que no. No, ya la que sigue es la 24. Muy bien. También pues en este caso tenemos dos riscontri. También vamos a revisarla mejor. Riscontro respuestas. Bueno, también en este caso tenemos dos respuestas importantes. Sobre todo siempre en el tratado Kirushim se concede al esposo en caso excepcional o incluso no se encuentre, que no encuentre una persona a la altura de desarrollar también la función de Shoshbim. Cuando el esposo no encuentra un infagogo, cabría esta posibilidad de que él incluso desarrollara esta función. En el Antiguo Testamento, entonces, siempre en el ámbito de los profetas, se distingue un texto iluminador. En Ezequiel 16, 8, 14. De hecho, así se dirige Dios a su pueblo. Esta cita es muy interesante. Pueden leerla en la Biblia, no solamente esta cita, sino todo el capítulo 16, la historia de las dos hermanas, porque es profunda, es triste también, pero es muy, muy interesante. Dice: yo pasé junto a ti y te miré, y he aquí, en tu tiempo era el tiempo del amor. Eh, Así, lembo no sé qué sea, ahorita revisamos. Tira. Dice la parte terminal, la parte final inferior de una vestimenta, de un vestido, pues zona extrema. Pues sí, las orla podría ser, dice. Así misma la orla de mis vestidos te pasé sobre de ti, las puse y cubrí tu desnudez. Te hice un juramento porque estaba desnuda. En la parte anterior a este pasaje dice que la encontró desnuda porque la parieron en el desierto. Nadie se ocupó de ella. Entonces cuando la encontró desnuda, dice: pasé yo, te lavé, te purifiqué, te unté sal y pues fuiste creciendo. Y ahora dice: llegaste a la edad núbil, a la edad del amor, pero pues no estabas vestida. Yo te cubrí con vestidos, cubrí tu desnudez, te hice un juramento, establecí un pacto contigo y te convertiste en mía, te hiciste mía. Dice el Señor, el Eterno: te lavé con agua, te pulire es el verbo limpiar, pero aquí es como te limpié profundamente, entera, de la sangre, y te ungí con óleo, con aceite, no con óleo, perdón. Te ungí con aceite, te hice así vestirte los vestidos. Ricamates son, ¿cómo se llama? De bordados, pues sí, de bordados. Te hice calzarte con piel de tazo, no sé qué sea tazo, con rapidez,
Pues sí, yo creo que con rapidez, con piel rápidamente, te ceñí la cabeza de lino fino y te recubrí con Z, pero no sé qué sea Z, aquí yo creo trijapto, no sé, vamos a revisar mejor para no estar echándoles mentiras. Seda, te vestí con seda. Bueno, es que aquí yo me dejé llevar por la expresión griega que trix es cabello y pensé que algo tenía que ver con cabello, pero no, aquí la palabra es tri, trijapto, debe ser trijaptos, que es seda, te cubrí con seda. Bueno, esta forma pues en la que se dirige Dios en el libro del profeta Ezequiel es bastante interesante porque la va recubriendo, la va preparando como lo hacía en su momento el ninfabogo. Te cubrí con ornamentos, te puse los brazaletes en los brazos, en los pulsos, pues en los puños y una colana, un collar al cuello, te puse un anillo en la nariz, te puse, ¿cómo se llaman? Aretes en los oídos y una espléndida corona sobre la cabeza. Así fuiste adornada de oro y de plata y fuiste revestida de lino fino, de seda y de encajes. Es esta palabra. Ricami es encaje. Yo les había dicho bordado. No, es encaje. Tú comiste flor de harina. ¿Qué es la flor de harina? De la misma harina, lo mejor, lo más puro, lo más limpio. Eh, pues esa es la flor de harina. Lo más, pues sí, lo más puro, lo más, ¿qué podríamos decir? Como el equivalente a la, se me fue el nombre, a la fécula, ¿verdad? Miel y aceite. Te convertiste o llegaste a ser muy, pero muy bella. Tu fama se difundió entre no es solamente gentes, sino entre los pueblos. Tu belleza era perfecta, te había dado un esplendor. Yo te había dado un esplendor, o sea, Dios, ¿verdad? Bueno, también en este caso Dios asume la semblanza del esposo, pero se preocupa él mismo de preparar lo mejor al pueblo como su prometida esposa. El cuadro entonces que ahora se presenta en Efesios 5, 25, 27 viene delineado como un lavado que eh, queridamente expresa en el contexto un valor bautismal y nupcial, siempre pero con referencia entonces a la Pascua, entendida como el evento en el cual la iglesia no únicamente viene generada por Cristo, sino generada como su esposa. El artífice es Cristo mismo, el cual, eh, aún para revelarse como su esposo, envuelve también los, el, el, aquí no es pan, no, disculpen esta palabra, no la conozco, pan, pani y pani, la ropa, sí es cierto. Hay muchas palabras que ya se me han olvidado, pero bueno. Envuelve pues la ropa del, ¿cómo se llama? Shoshbim, del paraninfo, del ninfagogo, en cuanto que solo él puede plasmar a la iglesia conformándola plenamente a él y revistiéndola de su gloria como su esposa, en cuanto se celebra el misterio pascual. Pues si la va preparando para el matrimonio, que es la Pascua misma, entonces Dios mismo tiene que poner lo mejor, precisamente para tener o para obtener lo mejor. Digamos que es como una inversión de Dios. O sea, prepara a su iglesia, prepara a esta novia de la mejor manera, pues para que esté a la altura de él. Puede hacerse entonces una especie de sobreposición de nacimiento y matrimonio, de bautismo y de nupcias. Esto que ya mencionaba yo en la, ¿cómo se llama? En el prefacio del bautismo, que aparece como la primera nupcia. Todavía una vez, pero
viene en ayuda un pasaje del Antiguo Testamento que está pues en el contexto profético y se trata de Isaías 54, 5, 7, en donde se lee. Ahorita revisamos esta cita. Sí, bueno, esta cita ya la habíamos visto, no aquí efectivamente, sino que era cuando hablábamos en el cuarto evangelio de la cuestión de las bodas de Caná. Entonces yo creo que omitimos esta parte, esto ya lo conocemos, pero bueno, vamos a continuar con este pasaje de Isaías 54, 5, 7. Dice, entonces aquel que te ha hecho, aquel que te, aquel que te ha constituido, aquel que te ha hecho, es aquel que te toma como mujer. Su nombre es el Señor de los ejércitos, tu Redentor, es el Santo de Israel, llamado Dios de toda la tierra. Entonces, ¿o es así el Señor que te ha llamado como una mujer abandonada y afligida en su espíritu? ¿Viene quizá repudiada la esposa de la juventud? Como lo dice como una pregunta. ¿Es entonces repudiada la esposa de la juventud? Dice tu Dios, te he abandonado por un breve instante, pero con inmensa compasión ¿cómo se dice? Te recogeré, te reuniré. Bueno, el profeta alude entonces a la rehabilitación de Jerusalén después de las duras pruebas sufridas. Hace referencia entonces a las dos imágenes conocidas de la tradición, aquella de la esposa estéril, que viene presentada fecunda en 1 Samuel 2.5, en los Salmos 113 y versículo 9, que es aquella de la esposa repudiada y después retomada o ¿cómo se dice? Recogida. Y la cita de Oseas es durísima, es terrible. Oseas 1, 16, 17. En Oseas nosotros nos vamos a dar cuenta de una mujer que se porta mal, que rechaza al profeta, es Gomer, y que pues se va de infiel. Entonces el Señor dice, esa es la representación de mi pueblo. O sea, teniéndolo todo con su marido, teniendo un gran marido, se va, se busca a otros. Entonces, en ese sentido, después, en Oseas, vendrá el ejemplo de que se lleva, dice, como a una becerrita me llevaré a Israel al desierto y ahí lo voy a enamorar, ahí para que vuelva otra vez a mí. Pues sí, esa es la idea de Oseas, que vuelva a mí como su marido y que ya no vaya detrás de esos falsos ídolos. Pero pues no funciona así. Aquello que brota de esto es un escenario inédito que resulta iluminado pues por una nueva experiencia del amor y de la gracia de Dios y que propiamente, como en el caso de Efesios 5, 25, 27, se manifiesta en toda su portada, en la, en la boda, sí, en la boda o en la convivencia nupcial después de entre la dinámica generada o generativa y aquella nupcial. O sea, preparar a la esposa, la dinámica generativa, y aquella nupcial, pues aquella de casarse con la esposa. Entonces, pareciera como esos dos elementos, esos dos puntos en donde efectivamente a la esposa se le conquista, se le trabaja, precisamente para después unirse. Esta es la referencia a Efesios. El autor también nos presenta otra referencia que es la afinidad con Apocalipsis 1.5b, 6. Ahorita vamos a ver qué dice esta cita. Dice, bueno, primero vemos la cita, ¿verdad? Apocalipsis 1.5b, 6. ¿Dónde está? Aquí está. Apocalipsis 1, 5, B6. ¿Qué dice Apocalipsis 1, 5, B6? Dice, al que nos ama y nos libró con su sangre de nuestros pecados, e hizo de nosotros un reino, sacerdotes de su Padre Dios.
hizo un reino, sacerdote de su Padre Dios. A él la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, esta es una doxología, ¿verdad? Es una manera en la cual se glorifica a Dios, y estas doxologías normalmente son expresiones litúrgicas. ¿Por qué? Pues son expresiones litúrgicas para bendecir a Dios, que ya están formuladas con una teología cristiana, con una teología católica, pudiéramos decir, y que se emplean en este sentido. Bueno, entonces la afinidad con Apocalipsis 1:5b, 6. Dice, en el camino, en el transcurrir que hemos realizado, nos ha conducido a tomar el valor original y cuanto más sugestivo que viene a asumir la perícopa de Efesios 5:25-27. Una vez que viene leída a la luz de la dinámica relacionada con la figura y con el rol del ninfagogo o Shushbin, entonces hay otro texto en el Nuevo Testamento. No siempre pertenece no pertenece siempre a la literatura juánica, en cuanto cercana teológicamente a la carta a los hebreos, que nos muestra una notable afinidad con el pasaje en cuestión y que parece confirmar los elementos originales que hemos visto aflorar. Estamos pues en el libro del Apocalipsis, en particular en 1:5b-6, en donde en la introducción solemne del diálogo litúrgico, es lo que ya decía yo, un diálogo litúrgico inicial, se proclama: aquel que nos ama y nos ha liberado de nuestros pecados con su sangre, que ha hecho de nosotros un reino, sacerdotes para su Dios y Padre, a él la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Y aquí lo tenemos, esta expresión en griego. La expresión en griego, bueno, no tenemos ninguna sorpresa, creo yo. Sacerdotes para Dios y Padre suyo. Pues no, simplemente recordar que otra vez aparece doxa aquí. Dice, autogedoxa kaito kratos. A él o para él la gloria y el poder, kratos. Eis tus aionas tonaionion, aionon, amén. Para él la gloria. Recuerdan ustedes que ya habíamos hablado de gloria y poder por los siglos de los siglos, amén. Aquí nomás una curiosidad, la palabra kratos es poder. Normalmente se usa como poder, que pudiera ser potestad también, y que normalmente se usa para hablar de aquel que tiene la autoridad. No es solamente un poder en el sentido que pudiéramos decir, pues sí, como una cualidad meramente, ¿no? Sino que en ocasiones pudiera entenderse como un poder de autoridad, incluso en la función pública, un poder político. De ahí que la palabra democracia, demos, pueblo, kratos, poder, autoridad, será el poder del pueblo, o sea, la fuerza, el poder que reside pues en el pueblo. Pero hay otra palabra, yo no quería decir democracia como ejemplo, sino que hay otra palabra, pantocrátor. Para quien no conozca esta bella imagen, el pantocrátor es una imagen de Jesús. Pantocrátor, que normalmente viene representada por la, podríamos decir, por la tradición bizantina, por la tradición oriental. Estas son en general las figuras del Pantocrátor. Hay unas que son de burla sin duda. Esta está en inglés, pero normalmente están en griego. Está muy bien hecha. ¿Qué significa esto? ¿Verdad? Algunos dicen que esta expresión es la significación de Jesús, que con Dios son tres personas distintas. Ahí están las tres personas distintas con Dios, y que Jesús tiene dos naturalezas, ¿verdad? Por eso este signo, dos naturalezas, tres personas distintas. Y luego aquí pues no lo pone en inglés, debería estar en griego, pero bueno. Yo soy el camino, la verdad y la vida.
Está muy bonito este Pantocrátor. Pero ¿qué significa Pantocrátor? Pantocrátor, este me parece que es el Pantocrátor que no dice Montreal en Italia. Si ustedes se fijan, ahí está I y una C, ¿verdad? Que significa Jesús. La J y una C, que sería ¿cómo decirse? Sigma. Esta línea arriba es como la unión para decir la primera letra y la final. Estos nombres se llaman nómina sacra, nombres sagrados. Jesús, Christus, Pantocrator. Y otra vez Pantocrator. ¿Qué significa entonces Pantocrator? Significa todopoderoso. ¿Eh? Pantocrator. Bueno, pues aquí está esta bella figura de Jesús. Vamos a continuar con nuestro texto, y esto precisamente con relación a la palabra kratos, que es poder, pero también con ese sentido de autoridad. El primer dato que va presentado a la luz es el contexto claramente celebrativo y de asamblea, en la cual esta doxología viene a presentarse. Este aspecto había ya estado presentado por Hugo Vanni, el cual había analizado en un modo detallado la connotación litúrgica que hace de trasfondo a la perícopa inaugural de Apocalipsis 1:4-8, connotación que aparece todavía más claramente en lo siguiente. Lo pone aquí Hugo Vanni, ¿verdad? Y también nuestro autor, el padre Luca Pedroli, como en una liturgia, ¿cómo decirlo? Pues sí, de respuesta, responsiva, si lo quisiéramos decir, en donde está la asamblea y está el presidente, como esos salmos corales que se suelen hacer, en donde uno dirige, el otro responde, o un coro dice algo y el otro coro dice otra cosa. Entonces aquí tenemos a la asamblea que dice amén, y el que preside, mirad, o he aquí que vienen los desposorios, y cada ojo lo verá, también aquellos que lo han, aquí trafícero, no recuerdo que sea, vamos a revisar. Trafícero, perforado, sí. También aquellos que lo han perforado y que por él se han golpeado el pecho, todas las tribus de la tierra. Y entonces responde la asamblea, sí, amén. Y otra vez el presidente, yo soy el alfa y el omega, dice el Señor, aquel que es, que era y que será, el omnipotente. Esta es la traducción al italiano, omnipotente, y aquí tenemos en griego ho Pantocrator, el todopoderoso, el que todo lo puede. Este es un ejemplo pues de diálogo litúrgico que aquí tenemos en Apocalipsis 1:4-8. Del mismo autor también se señala, siempre que hay a este propósito, también el estudio de este otro comentario, diálogo litúrgico como una forma literaria en el libro del Apocalipsis o de la Revelación. Bueno, esto que surge pues en el diálogo litúrgico, que transpira o que se presenta en estos versículos, se revelará una constante también en el resto del libro, señalándose como el contexto ideal en el cual leer todo el desarrollo del Apocalipsis, que culminará en el diálogo litúrgico conclusivo de Apocalipsis 22, 17, 21. Es la parte final, una parte muy interesante porque es ese diálogo, y de pronto algunos ahí dicen, híjole, que el que le añada, el que le quite, y viene así hasta el miedo a mejor no leer el Apocalipsis. Pero no hay que tener ningún miedo. Es una liturgia celestial maravillosa que busca precisamente hacerle ver al hombre ese don tan grande, esa oportunidad de poder esposarse con Dios mismo. ¿Qué dice el presidente?
y el espíritu y la esposa dicen, vengan. Se oye más bonito en griego, obviamente, pero bueno, lo vamos a leer en español, traduciendo, ¿verdad? Kaitoneuma kaitoninfe legusin erhu. Y el que escucha repite, venid o vengan. Aquellos que testifican estas cosas dicen, aquel que testifica estas cosas dice, sí, voy rápido. La asamblea responde, amén o así sea. Ven, Señor Jesús. Esta parte la vamos a leer en griego porque es bastante interesante. Amén, erhu Kyrie Jesús. Jeharis tu Kyrie Jesús. Meta panton. La gracia del Señor Jesús esté con todos. Panton, esté con todos. Y también, como una respuesta, como una continuidad de todo esto, es sugerente después o entonces la doxología que encontramos en la Didache. En la Didache aparece también esto. Venga la gracia y, los sufrimientos del mundo presente. Amén. Si alguno es santo, venga. Si alguno no lo es, que se convierta. Y recuerdan cómo termina el Apocalipsis, pues aquí lo pone también en la Didache. Marán atá, amén. Marán, obviamente esta expresión es arameo, maranatá, que significa atá es tú, marán, ven. Ven, Señor, amén. Ven, Señor Jesús. ¿Verdad? Bueno. El hecho que un texto más o menos contemporáneo al Apocalipsis, porque la Didache es tentativamente del primer siglo, recorra o tenga pues un diálogo análogo, resuena de hecho como una confirmación que el sustrato litúrgico presenta, o sea, esta parte litúrgica presenta como evidencia, como un testimonio, donde testimonia la vista, la vista, pero hay otra palabra, la mirada litúrgica de la comunidad judeocristiana en caballo sí va a ser a caballo, después del primer siglo, entre el primero y el segundo siglo después de Cristo. Esta expresión se me hace rara, pero sí es a caballo, no sé qué quiera decir el autor, para ser honestos. Pues a caballo. Bueno, el segundo dato que viene presentado está a la luz de 1.5b6. En esta constatación que el amor resulta ser la prerrogativa principal de Cristo, tanto de ser incluso definido por tal motivo. Joagapón en el versículo 5b, ¿vale? También se puede también decir como aquel que ama. Un participio en griego se puede traducir de dos formas. Joagapón pudiera ser el amante, porque es el participio activo, que en español no tenemos participios activos como tal, gramaticalmente hablando. Morfológicamente sí, porque tenemos amante, estudiante, cocinante, bueno, cocinante creo que no, presidente, no sé, estas palabras que normalmente terminan en ante y en ente, que son los participios activos, pero en español gramaticalmente no tenemos pues sí, una forma para referirnos a ellos como participios activos. El participio en español solamente es pasivo, pero bueno. En griego no, en griego sí tenemos un participio activo, que es joagapón, el amante. Pero cuando no podemos traducir como el amante, por ejemplo, si tenemos en griego, bueno, ahorita no me viene ninguna palabra, pero por ejemplo, el que estudia es el equivalente a estudiante. El que cocina, bueno, ya no será cocinante, pero el que camina es caminante. Entonces, en este sentido, joagapón puede traducirse también como el que ama. El uso de este participio presente o participio activo, entonces, hace entender
que se trata de una cualidad constante. O sea, el que ama lo está haciendo continuamente. No es el que amó ni el que amará, sino el que ama. ¿Qué caracteriza continuamente la acción del resucitado? A tal propósito, entonces, viene remarcado cómo todo este implante, toda esta parte, pues, y el desarrollo del Apocalipsis resulten dominantes de la relación de amor entre Cristo y la Iglesia. Una relación que crece, que se perfecciona gradualmente en el tiempo y en la historia. No importa cuándo se perfeccione, porque como el amor de Cristo es constante, es un amor en presente, entonces no importa, va a seguirlo haciendo con la misma intensidad que desde el principio, hasta que consiga su vértice máximo, su punto más alto en esta dimensión escatológica. En tal contexto es posible distinguir en la articulación del libro tres niveles en el Apocalipsis, que se suceden uno al otro en un sentido progresivo y que terminan por reflejar el desarrollo de esta relación. 1. El primer nivel. Apocalipsis 1:3. Podríamos definir este nivel como el amor ad intra, es decir, el amor hacia adentro. La atención está fijada sobre Cristo como el origen, el principio del amor, como el modelo en la capacidad de amar. Esa es la primera parte. El resucitado es aquel que ama, como ya lo habíamos dicho, el Joagapón, en su modo de relacionarse con la comunidad cristiana. Entonces manifiesta el amor en su naturaleza y en su valor más auténtico, absoluto, y revela la portada sorprendente que está presentada, que está marcada en tal dinámica. En Apocalipsis 4:20, en el segundo nivel encontramos el amor ad extra. Esta sería la segunda parte. ¿Y por qué el amor ad extra? Pues el amor hacia afuera, hacia la iglesia, que después de haber experimentado el amor del resucitado y de haber comenzado a disfrutarlo, a compartirlo, en una relación siempre más relacionada y vinculante, presenta en acto en la historia de su capacidad, en la historia su capacidad de amar, pero siguiendo a Cristo el Cordero. Lo vemos, por ejemplo, en Apocalipsis 14:4. Juto y joya culozontes to arnio hopoan hypage. Los que siguen o los que se encuentran siguiendo al Cordero y colaborando con él en un cumplimiento del diseño salvador. La tercera parte, el tercer nivel, es el Apocalipsis 21:22. El tercer nivel constituye pues la conclusión de un desarrollo entero, completo. Y esto se encuentra pues en el plano estructural, que es aquel ejecutivo, el que se realiza. De hecho, la iglesia junta, reúne para compartir la misma capacidad de amar del resucitado. En la comunión absoluta con Él y con Dios al mismo tiempo, ella está finalmente en el grado de envolver la intensidad máxima de este amor a toda la realidad circundante. Es decir, no es un amor solo para ella, sino que envuelve a toda la realidad, dando evidentemente o realizando así el cumplimiento escatológico quizá ya conseguido. A la luz de todo esto se entiende pues que la comunidad es el sujeto de este movimiento creciente que tiende a la meta más alta, óptima, de la plena conformidad con Dios. Cristo es el artífice indiscutible de esta conformidad. Para conocer los tiempos y los tratos distintivos de tal madurez,
en la óptica del diseño divino revelado por el Apocalipsis, debemos entonces dejarnos conducir por Juan en el corazón de la dinámica de amor y de la relación íntima y personal con Cristo. Esta podría ser o no podría ser, esta es la clave de lectura y el elemento de amor para poder entonces entender el Apocalipsis como esas bodas, como ese elemento nupcial. A aquel los hombres deben mirar, a Cristo. Y a este punto, como ellos primero y como ellos, esta sería la primera y la fundamental vocación, mirar a Cristo. Una vez que se mira a Cristo, entonces se puede tener una relación con Cristo. Esto es lo básico, sería el elemento fundamental. Bueno, aquí ya nos presenta una bibliografía sugerida, está a nuestro alcance, ¿verdad? Es significativo el hecho que en el Apocalipsis todo aquello que los hombres conocen de Cristo viene experimentado y tomado exclusivamente en el horizonte de la secuela y de su relación de amor con Él. Es propio, pues, en tal contexto que ellos alcanzan a tomar la dinámica cristológica que anima la historia y que al mismo tiempo la llevada o la portada y la implicación histórica de Cristo se revela particularmente iluminante. A este propósito, entonces, el estudio nos presenta este autor de Slater, Cristo y la comunidad, un estudio sociohistórico de la cristología del Apocalipsis. Eso también está como una posibilidad. Bueno, vamos a continuar. Si los cristianos son capaces de amar, de hecho, y únicamente porque aprenden del resucitado, el cual comunica a los suyos aquella que es su prerrogativa principal, típica, en un camino gradual y progresivo, que logrará o que alcanzará su cumplimiento en la Jerusalén nueva, que tendrá su cumplimiento en la Jerusalén nueva. El amor de Cristo, percibido constantemente por la comunidad en su vida presente, lleva a esta última, a la comunidad, a relacionarse con un diálogo, a dialogar, con Él, en el deseo de poder comenzar a compartirlo, vamos a ver la traducción exacta, recambiarlo, a responderle, a recompensar. Bueno, pues sí, a recompensar, pero también es a responder, a corresponder. Tal dato en 1.5b6 aparece otra vez resaltado de una manera particular en la continua repetición del pronombre de la primera persona plural, gemeis. Gemeis es nosotros. La referencia es clara, que es a la iglesia, la cual, descubriéndose amada por Cristo y experimentando directamente los beneficios de este amor, explota en un canto de alegría y de gloria en la anticipación de aquella realidad escatológica en la cual estará finalmente en grado de corresponder a la par el resucitado en su modo de amar. Es decir, hasta entonces la iglesia, cuando llegue a este nivel, va a poder corresponder al mismo amor con el mismo amor, porque Cristo la ha amado primero. Entonces, al experimentar el amor, pues entonces corresponderá con amor. Entonces, la acción de aquel que ama, o agapón, comporta en 1.5b6 un doble efecto. Es capaz de hacer llegar o lograr a los hombres, de convertir, a los hombres como parte de su reino, como sacerdotes para su Dios y Padre. Ojo, la palabra sacerdote aquí que aparece no es para celebrar misa, para que ya de pronto ya todos vayamos a celebrar misa en el cielo. No. Entonces, ¿para qué somos sacerdotes? Por el bautismo
somos sacerdotes, profetas y reyes. En la antigüedad, para acercarse a Dios se necesitaba ser un sacerdote. Entonces no se podían ofrecer sacrificios ni se podían hacer oraciones. Todo se tenía que hacer a través del sacerdote. Entonces, por eso mismo, en el Apocalipsis nos dice, ha querido hacer un reino de sacerdotes. ¿Para qué? Para poder entrar a la parte de la divinidad, a la casa de Dios, al reino de Dios, con toda la dignidad, porque el sacerdote es el que toca lo sagrado, el que entra en lo sagrado y no le pasa nada. El que no es sacerdote en el Antiguo Testamento y quiere entrar a lo sagrado o quiere hacer algo que no le corresponda respecto a lo sagrado, muere. Recordemos tan solo ese caso de ese joven que veía que se iba a caer el arca de Dios cuando David venía bailando, se acerca para detenerla y al detenerla cae muerto, porque solo los sacerdotes podían tocarla. Entonces, el que nos haga el reino de sacerdotes significa que nos da esa dignidad para poder entrar al cielo con toda la tranquilidad y alegría del mundo, porque ahora vamos a ser precisamente no solo sus hijos, sino sus sacerdotes, en el sentido de poder tratarlo con toda la alegría, con toda la tranquilidad de que no nos va a pasar nada al estar en la presencia de Dios. De hecho, esta parte, este reinado de sacerdotes dura para siempre. Estus aionas, por los siglos. Y entonces, no únicamente para Cristo, una vez resucitado, que continúa a vivir, sino también para que el suyo, que sea pues un amor poderoso, divino, que consolida la comunión con el Padre. Primero todavía, este amor libera a los hombres de sus pecados con el poder del misterio pascual. ¿Cuál es el poder del misterio pascual? Pues que nos ha liberado de nuestros pecados con su sangre. La sangre de Cristo se refiere en el Apocalipsis al evento salvífico de su muerte en la cruz, por lo cual la relación última es al don de la vida, que viene ofrecida en su plenitud y comunicada en la Pascua. La imagen de los pecados que vienen desatados, liberados o lavados se refiere implícitamente al bautismo, tanto que se cree que esta doxología pudiera constituir el fragmento de una liturgia bautismal preexistente que ha estado después insertada en el texto. En su momento decíamos que pudo haber existido esta liturgia bautismal, que después se insertó en el texto del Apocalipsis, no pasa nada. O al revés también, que pudo ya conocerse esta liturgia y que después al hacer el libro del Apocalipsis, al escribirlo, pues se echó mano de esta liturgia pues que ya existía y entonces se incorporó. No pasa absolutamente nada. Esto representa entonces un elemento fundamental, determinante en la óptica de la naturaleza de la Jerusalén nueva, la cual tiende a todo el desarrollo del Apocalipsis, la proximidad y la relación o la vinculación inmediata con Dios. De hecho, la califican de un modo único y definitivo, en cuanto le permite asimilar completamente aquella que es su prerrogativa principal, vital. Hay que decir que es el amor perfecto e incondicional. He aquí entonces el motivo por el cual en la Jerusalén celestial se reconoce a la novia o a la prometida del Cordero, que está lista para convertirse en esposa. Ella, de hecho, representa a la iglesia, que ha aprendido a amar con la misma medida con la que ama a Cristo, y que al nivel de Dios mismo, por este motivo, ella ya se encuentra en grado, en capacidad de compartir cada cosa con el resucitado y de convivir con él
en la plenitud de la comunión divina. La imagen de la Jerusalén celestial muestra o mostrada pues en un nivel apenas antecedente a su definitiva activación o realización, similar a la novia que ya se ha vestido el traje nupcial y que está en espera de la llegada del esposo casi inminente, resuena entonces ahora para la iglesia, que todavía vive en la historia, caminando en el mundo, como un fuerte estímulo a continuar caminando siempre con un mayor entusiasmo en este camino de purificación, de perfeccionamiento, que conduce a este nivel último y definitivo. Vamos a la conclusión. Yo quería terminar este tema que se nos hizo un poco largo ahora, pero yo quería concluirlo para no ir fraccionando. Creo que con esto podemos ya terminar. La conclusión es relativamente breve. Dice, en el recorrido aquí ofrecido estamos partiendo desde la introducción de las intuiciones del padre Luis Alonso Shekel, con mérito a la figura del Shoshbin, el paraninfo o ninfagogo, así como se representa o aflora en la escritura, delineando un tipo de grande inclusión que une al Génesis y al Apocalipsis. ¿Qué significa la inclusión? Es aquello que inicia con una expresión, una idea, una palabra y termina con la misma. Inició con un tema nupcial, este es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Y al final termina con un tema nupcial, la esposa del Cordero que está embellecida para unirse con su esposo. De modo particular, nos hemos detenido sobre la configuración que viene a asumir en Efesios 5, 25, 27, en donde en un contexto del valor junto, nupcial y bautismal, Cristo parece terminar por ser al mismo tiempo el esposo y el nilfagogo. En clave pascual, todo viene a beneficio de la iglesia, su esposa. Una confirmación a la que se llega desde la confrontación de esta perícopa con la doxología ofrecida en Apocalipsis 1, 5, 6, es a la confirmación a la que se llega a la conclusión. Otro texto de fuerte connotación, sea bautismal que esponsal, aquí de Apocalipsis. También en este caso el lavado no remite únicamente al rito nupcial del baño de la prometida esposa, sino que presenta también todas las connotaciones del bautismo. En ello ahora encontramos asociado el rito bautismal y aquel rito matrimonial. Surge entonces como la trama nupcial que atraviesa toda la escritura, la incorporación a Cristo, prefigurada en Génesis 2:24, que venga ahora explícita en aquellos dos pasajes del Nuevo Testamento con una estrecha relación con los sacramentos del matrimonio y del bautismo, los cuales a ellos una vez se revelan ligados intrínsecamente en el corazón del evento pascual y entonces del único gran misterio del amor y de la comunión de Cristo y de la Iglesia. Al mismo tiempo comprendemos cómo el bautismo lleva en punto a él también una connotación precisamente nupcial, en cuanto que regenera como cuerpo de Cristo y como esposa. En ese sentido, es emblemática la vestidura blanca de la cual se viene revestido, en cuanto que expresa el hecho de ser convertidos en una nueva criatura en Cristo. Manifiesta también el valor típico del traje nupcial, un elemento último significativo irreconocible, en el hecho que el texto del Apocalipsis se dirige en primer lugar por su intrínseca naturaleza litúrgica a la asamblea actual, la cual, como surge de una manera particular en el prólogo, son precisamente
a las que se dirige son las 7 comunidades. Y en el epílogo está llamada entonces a interactuar y activarse, a animarse, porque eran comunidades que estaban hasta cierto punto perseguidas, estaban siendo dañadas, y entonces pues esto no era para ninguno una alegría. Así entonces, para crear las condiciones ideales que son necesarias a las realizaciones de todo lo que viene revelado y que viene entonces dado para celebrar. Aquí ya pues viene la conclusión. Nos alegra concluir entonces con otra citación que nos deja entender cómo todo cuanto lo que hemos investigado para hacer, mostrar o presentar fuese ya de alguna manera percibido y celebrado en el ámbito de las primeras comunidades cristianas. En particular nos referimos a Giacomo di Sarung. Dice a caballo entre el siglo V y el siglo VI después de Cristo. Creo que esta expresión a caballo va a ser Jakub Drasruk, Visuto a caballo, tiene que ser como alrededor de este siglo, del cuarto y del sexto y del quinto y del sexto, perdón. Uno de los más notables escritores de la antigua tradición siriaca, autor de una amplia obra poética y fácil de escuchar, apoyada en la liturgia siro-occidental. Entonces, en la homilía 79, una de los cientos de homilías medidas que han sido tramandate, no sé qué signifique, transmitidas, el autor se detiene sobre el velo puesto sobre el rostro de Moisés y afirma: el padre escondido promete una esposa a su unigénito, instruida a través de las profecías en un modo simbólico. En su amor construyó un grande palacio, o por su amor construyó un grande palacio para la esposa de luz, y pintó el esposo de varias formas su casa real. Moisés entonces entró como un artista dotado, diseñó, o no diseñó, más bien, sí diseñó, pero en el sentido de que vistió, preparó, adornó al esposo y a la esposa, y entonces cubrió la grande pintura con el velo. Él escribió en su libro que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, en modo en que los dos lleguen a ser completamente uno. El profeta Moisés introdujo el relato del hombre y de su mujer, así a través de ellos se habla de Cristo y de su iglesia. Ya este autor estaba vislumbrando lo mismo que pues se ha explicado aquí. Después de esto precisa con el ojo jalado, podríamos decir, porque repito, es robado, con el ojo robado por la profecía, o más bien atraído por la profecía, Moisés ve a Cristo, y como él a la iglesia, y como él y la iglesia, habrán estado uno por las aguas del bautismo. Se habrán convertido en uno por las aguas del bautismo. Él ve a Jesús, vestirla con el traje virginal, y ella vestirlo con el agua del bautismo. El esposo y la esposa que han sido convertidos en uno. Y era para ellos, que Moisés escribiera: y los dos serán uno. Este testimonio pues es bastante interesante, porque refleja que efectivamente desde Moisés ya estaba la prefiguración. A lo mejor Moisés no lo sabía, evidentemente,
pero el Espíritu Santo sí lo sabía. El lavado bautismal entonces viene entendido al mismo tiempo como un evento nupcial, en la referencia específica a la relación entre Cristo esposo y a la iglesia su esposa. Pero no es eso todo. El autor precisa todavía: después de la fiesta de las nupcias, Pablo entró y vio el velo mismo allí, lo tomó y lo llevó y lo tiró pues de estos bellos esposos. Así descubrió y reveló al mundo entero a Cristo y a su iglesia que el profeta Moisés había prefigurado en su profecía. Recuerdan ustedes que habíamos dicho que Moisés cubrió todo esto, ¿verdad? El apóstol entonces tembló y gritó: este misterio es grande. Y comenzó a mostrar aquello que cubría, y comenzó a mostrar aquello que la pintura cubierta era. En aquellos llamados hombre y mujer en la escritura profética, yo reconozco a Cristo y a su iglesia, y los dos que son unos. El prometido esposo hace entrar a la hija del día en un nuevo, ¿cómo se llama? En un nuevo vientre, muerta y resucitada, muerte y resurrección, y el agua de prueba del bautismo fueron, no sé qué sea, dolie, fueron trabajo, en el trabajo y en la partorirono. Doli es el trabajo de parto, ¿verdad? Y al momento de dar a luz. El bautismo pues y la resurrección fueron el trabajo de parto y el momento de dar a luz. La participación sacramental velada. Ellos permanecen, no, si ellos permanecen, él permanece en el agua y en la invitación. Ella disminuye, se amamantó de él y creció. En la Eucaristía lo recibe o lo recibís ustedes. Unión. Y así las palabras de Moisés, que los dos serán uno, fueron probadas o se llevaron a cabo. Del agua deriva entonces la casta y santa unión de la esposa y del esposo, unidos en el espíritu del bautismo. Sin duda que esta forma de expresarse de este autor es bastante elegante, bastante maravillosa, porque refleja todo este gran amor, ¿verdad?, del esposo por su esposa y de cómo va creciendo la esposa, cómo ha sido velado todo esto precisamente para en su momento óptimo revelarse. Aquí viene entonces la conclusión. También este autor lee en Efesios 5 a la luz de Génesis 2:24. Más aún, emerge también la idea que sea el mismo Cristo, el esposo prometido, a preparar a la iglesia a su esposa, haciéndola entrar como un shoshbin, como un ninfagogo, en el lavado del bautismo y revistiéndola de él mismo con un traje nupcial, y el todo en una perspectiva expresamente sacramental. Con esto terminamos este punto. Ya aquí aparece la bibliografía, que es bastante amplia, y en la parte final tiene ¿cómo se dice?, un resumen muy general en donde se nos habla pues de todo el texto. Ya no quiero hacer más largo el video, pero pues si alguien desea puede aquí darse una idea de cuál es el contenido de nuestro texto. De antemano, gracias, y ya estamos muy próximos a concluir nuestro curso. Ya iré dando indicaciones. Dios les bendiga.